En este hermoso lugar que tiene muchísima historia. Sí, bastante. Esta hacienda fue creada en el siglo XVI, por lo tanto estamos hablando ya casi 400 años de historia, donde se han vivido muchos acontecimientos, donde han cambiado mucho las energías. Entonces, antes de que llegara esta preciosura aquí presente, se sentía todo esto muy tétrico. Era difícil caminar sin que no sintieras ese frío que sube por los pies y que te llega hasta la cabeza y que hace que se te ericen los pelos. Hay hasta cuartos que hay trabajadores que no entran. Tendríamos que ver hoy y mañana si entran. De hecho, hemos tenido visitantes que no toleran la energía y se regresan de la puerta de la entrada. Oh, wow. Sí, dicen, no, yo aquí no entro, y no entro, y no entro. Y no los haces que entren. Entonces, sí ha sido un poco complicado por esta cuestión, porque todo lo que hemos querido emprender no podemos, porque hay mucha negatividad atrapada. Entonces, a hoy que llego este día en la mañana y con esta hermosura aquí nuevamente, y sientes como hasta el viento ha cambiado, como que fluye mejor, se siente muy tranquilo y puedes caminar y ya no sientes ese frío que se sentía cada vez que pasas por ciertos lugares, que varía la energía, la temperatura. Entonces, de verdad, ahorita vamos a hacer un recorrido para que conozcan el lugar y vean realmente de lo que estamos hablando. Ahí está, vamos a hacer el recorrido. Ahí está. Bien, ¿tenemos cuántas hectáreas? La hacienda, solamente el casco cuenta con 12.7 hectáreas. Wow, es un montón. Sí, es bastante. La verdad es que aquí hay muchísima actividad. Andar de un lugar. 1523. O sea, fue un lugar de monjas, ¿no? ¿Cómo era la historia? Aquí llegan los jesuitas, ellos son los que vienen y se instalan aquí en esta hacienda. Ajá. Y ellos son los que llegan a gobernar todo este lugar. Por así decirlo, gobernar, porque la que gobernaba en aquel tiempo era la iglesia. Claro. Entonces ellos llegan aquí a evangelizar, entre comillas, y se establecen en este valle porque aparte el valle es muy rico en agricultura, hay mucha agua y las tierras son muy fértiles. Claro. La hacienda llega al municipio de Querendaro antes de que Querendaro fuera elevado a municipio. La hacienda es muy vieja y el municipio es joven, apenas tiene 100 años que lo elevaron a cabecera municipal. Entonces estamos hablando de que sí ha pasado muchísima historia. Ok, se me fue. Vamos a entrar ahí. Ya le perdí la... Ahí está. Bueno, y esto sería, ahí dice 1523. Sí, así es. Miren estas puertas. Sí, bueno, anteriormente la hacienda era para producción agrícola y apenas hace unos años ahora producimos mezcal. Nos dedicamos al mezcal, por cierto. Sí, sí, nos dedicamos a producir mezcal. Y sabemos, o sea, todo esto lo usaban para agricultura. Esto era una bóveda donde guardaban los granos, específicamente por el tema de la humedad. Entonces, también aquí en Querendaro es cuna de los chiles. Aquí se siembra mucho los chiles, lo que es el chile negro, pero es una semilla criolla y nace específicamente aquí en la hacienda. Está enorme. Y ahora lo usan también para fiestas, eventos. Ahora lo usamos para fiestas, para eventos, para conciertos, desfiles de modas, discos. ¿Cómo sentías la energía acá? No, estaba súper mal, estaba súper fría, ya siento mis pies tibiecitos. Ahora la sientes más ligera. Sí, la verdad que sí. Qué bueno.
Sí, aparte que es un lugar padrísimo, que sí, Es hermoso. de verdad merece muchísimo que todo fluya, porque la persona que ahora es el propietario, pues tiene que tener ingresos para conservar todo esto. Entonces, si la energía no fluye, si no fluye el dinero, si no fluyen muchas cosas, pues estamos estancados realmente. Claro. Entonces, todo es un sistema, ¿no? Que tiene que estar en armonía. así es, correcto. Y acá antes habían monjes. Sí, toma ¿Por acá? Sí, te digo, aquí llegan los jesuitas, que eran monjes, son los que llegan a evangelizar. Me contaste que hay gente que ha visto monjes caminando en la noche. Así es, correcto. Bueno, cada quien en su experiencia, y no todos tenemos la misma percepción, pero hace unas semanas teníamos un trabajador que ya tarde pensó que yo andaba allá arriba en las escaleras de la capilla con tacones. Ah, mira. Sí, Y encima que no usas tacones. Sí. Y me dice, ¿qué andaba haciendo allá arriba? Le digo, no, yo no andaba allá arriba. Es que estaba una mujer de blanco, sí, pero no era yo. De blanco. Sí, Siempre la de han blanco, visto, ¿no? Siempre la han visto de blanco. Miren esto, qué preciosura. Y ahora lo están remodelando, ¿no? Sí, se está intentando rescatar todo esto de que, pues, tantos años y que no vaya a caer, que no se derrumbe. Ahora por dentro la van a ver, está bien bonita. Tenemos algunos cuartos también donde hemos entrado que se siente pesadito todavía, pero bueno, ¿qué sabes de...? Creo que cuando vinimos recién me contaron que habían historias de monjas y que sacrificaban a sus crías, a sus bebés. Bueno, pues como en todas partes, ya sabes. Yo digo, a mí no me consta, yo no estuve ahí, ¿no? Pero sí, efectivamente dicen que había monjas y que tenían sus abortos y ahí los enterraban. Sí. Pero tú que sabes más de esto, cuando percibes la energía te tienes que dar cuenta si realmente hay no nacidos o... Sí, de hecho sí, hasta percibí las aborciones horribles. Pues de nada es por casualidad, ¿no? Nosotros terminamos acá haciendo fotos para el calendario y en el momento de hacer las fotos yo, o sea, me empezó a entrar como una emanación de energía, mi cuerpo empezó a generar mucha energía de golpe y bueno, ahí inmediatamente fue cuando contacté a Chivo, le digo, oye, ¿sabes? ¿Tienes muchas almas ahí? Sí, dice. Entonces fue cuando justamente pues hicimos el plan de volver para poder liberar estas almas y se hace todo un ritual, lo cual por supuesto saben, los rituales son privados, pero wow, fue algo realmente hermoso, increíble la cantidad de personas que creo que también como que hicieron todo lo posible para que uno llegue aquí a poder hacer estos trabajos. Voy a ver si la persona también que ayudó en estos rituales puede dar su testimonio, porque bueno, como saben, nunca se ha, al menos yo nunca he hablado de esto públicamente, pero creo que ya son tantas los lugares y las energías que hay que nada, creo que es tiempo de hablar de todo esto. No hay nada del otro mundo, bueno, de hecho son del otro mundo, y importante que las personas sepan de que si están viviendo en lugares donde hay mucha negatividad, muchas almas sufriendo, pues va a afectar su estado de ánimo, va a afectar todo, básicamente, hasta su negocio. Entonces, un privilegio, muy bonita noche. Siempre que se liberan almas, el lugar, en el momento que Chío llegó en la mañana, dice, wow, hasta se respira diferente, y es, sí, literal. Así que esta noche me tocará ya hacer los últimos retoques porque pues almas ya no quedaron. Buena noticia. Sin embargo, sí siempre quedan entidades o demonitos, vamos a decir, ¿no? Entonces es importante pues dejarlo lo más limpio posible, y no obstante no significa de que no vaya a volver a entrar algo de negatividad. Eso es normal. Siempre es importante, recuerden, mantener los lugares prolijos, limpios, sin mucho acumulamiento de basuras. Todo eso atrae energías no deseadas. Así que bueno, ahora continuamos, vamos a mostrarles la parte de adentro. Miren esto, original de su época. Mi parte favorita, miren qué hermoso este laguito.
Miren estos árboles nomás, los años. Y qué bonito que los hayan conservado. Hay un cuarto que anoche haciendo nuestra limpieza no llegué a visitar. Que cuando vinimos a hacer las fotos, wow, fue simplemente unas ganas de vomitar horrible. Y esta noche me toca visitarlo. Les voy a mostrar el cuarto desde afuera. Este es el cuarto. Ah, de hecho ya no se siente tan mal. Sí hay murciélagos, muchos. Pero no, de hecho ya no se siente tan pesado. Increíble, si ustedes vieran el frío que salía de ese cuarto hace unos días, era, o sea, todo el lugar directamente era muy frío. Y donde me pasó mi experiencia cuando estaba haciendo las fotos es justo acá. Justo en la entrada. Que han habido varias personas con percepción que han dicho que pues aquí abajo hay tesoros. Justo aquí estaba yo haciendo las fotos y me entró como algo que me absorbía mi energía así fuertísimo. Pero el lugar es hermoso. Miren los caballos. Las catrinas. Mucha historia. En esta parte de la catedral vivía el sacerdote. También la están remodelando. Miren, vamos a mostrarles. Aquí también me voy a divertir caminando hoy, pero está... No se lo imaginan. Está muy diferente. Y me encanta cuando la gente lo siente. Yo digo, es que es inmediato. Tú quitas de un lugar almas que están sufriendo, almas en pena, y es que es de inmediato lo que se siente. Como literalmente una liberación. Me encantan los árboles, las flores. Esta era la casa del cura, aparentemente. Que bueno, ahorita la van a ir remodelando de a poco. Y en el lugar hacen su propio mezcal, que está muy rico. Miren esta hermosura. All right, we're gonna see one of the rooms. If you wanted to come stay here. Miren las habitaciones, qué bonitas. Si quisieran venir a pasar una noche aquí. Yo ya me quedé una noche pues trabajando energéticamente, pero ahora sí les puedo decir que si vienen van a descansar bien rico. Todo de madera.
I'm staying at. I won't show you the one I'm staying at. It's already my suitcase all over the place. Okay, so this area right here, apparently right there is where they used to hang people. Don't ask me. Según en esa parte es donde antes colgaban a la gente y se sentía justo por esta zona súper, súper pesado. Ya está nuevamente ligerito, ligerito. Es enorme la propiedad. Very, very old school, but it's cool that they're maintaining it that way. Aquí es donde hacen su mezcal. Está exquisito encima, no lo digo solo porque estoy acá. Esto no me acuerdo para qué era. Y aquí creo que aquí cocinaban también. And I think this is where they also sometimes cooked and burned the agave. Esta es la parte de producción, chicos. This is the production part. So they do these little tours where you can come and get a tour of the place. Y hacen estos pequeños tours para los que quieren conocer el lugar. Mejor cuéntanos, a ver qué vio, qué... No, primero quiero la versión de ustedes. Mire, si le digo, no me la va a creer. Yo te creo. Porque no lo vi, lo oí. Uh-huh. Aquí en la vueltecita aquí atrás. Temprano, no noche, temprano. Yo estoy hablando eso de las 7 de la noche. Estábamos ahí con un compañero. Cuando las escaleras de madera se oyeron. Cuando alguien subió corriendo. Ajá. El escalón de madera. Yo los oí, mas no lo vi. Él sí alcanzó a ver, dice que él nada más vio algo así, no blanco. Corrió hacia allá. Esa es una. Y en la banquita que está ahí en la entrada, a lo retirado, a lo cerca no. En la noche usted se para acá y se ve a alguien sentado de allá para acá. No seguido, no seguido. Pero que yo le diga que me han espantado, no me ha hecho nada. Muy bien. Espantado. Nomás lo he visto. Un día estaba yo aquí y sí vi que estaba ahí sentado. Yo me imaginé que era el señor porque a él le da mucho cuando vienen, echarse su pegue y salir a caminar. Y dije, oye, ese amigo está muy triste, voy para allá. Pero ahí voy, como menso para allá, llegué allí. No había nada. No había nada, me metí para allá adentro y las puertas ya estaban cerradas. Ya no estaba. Ya no estaba. Corre. Pero lo retiramos. Yo estaba, ¿cómo se llama? Enfermizando. Y volteé y vi una señora. Trae un suéter rojo con gris. Cuando volteé a verla, ya no, o sea, volteé y la vi. Yo seguí. Pero me entró la curiosidad y volteé y ya no estaba. O sea, no le vi ni la cara ni los pies. Nomás le vi el cuerpo. Sí, sí. Pero fue como a las 3 de la tarde. Temprano. Como a las 3 fue eso que yo la vi. Pues luego al entrar se siente, digamos, cuando se mete hasta un cuarto oscuro, ¿qué siente? Pues siente que está oscuro. Uh-huh. Igualmente aquí llega usted y se siente algo, digamos la piel avisa. Siente como una paz. Tiene usted su piel, siente un poco escalofrío, esas cosas. Pues se sintió un poco más diferente, más paz, se puede decir. Hoy sintieron paz. Como cuando uno suspira y descansa. Exactamente. Compare usted mismo el día de ayer cómo estaba y hoy hay silencio, no hay silencio.
Ahí está luego. El silencio luego se siente. Sirvió el trabajo, pues. ¿Sí? Van a trabajar más tranquilos ahora, van a ver. Eso esperemos. Look at this beautiful sky that we have. Wow. I am once again all alone. Look at that sky. Wow. Last night. Quiero ver si se ve algo. Está bien. ¿Y sentiste las almas? Sí, sentía que es como si estuviera rodeado de una multitud. Mucha gente alrededor. Sí. ¿Y no te asustó? No, pues con los ojos cerrados, bastante. Claro. Sí, es como una energía que sientes de alrededor, pues. Ajá. Como si estuvieran observándote. Sí. ¿Y luego qué sentiste? Al final sentí ya algo de tristeza, Ok. pero se quitó rápido. ¿Y seguiste sintiéndolas alrededor? No, ya después, ya no. Estaba libre. ¿Y lograste sentir cómo te elevabas del cuerpo? Sí, sentía que pasaban así, pensé que ya habían pasado como 2 o 3 horas y no, pues me sentía así como si estuviera flotando. Y pasaron 5 minutos. Pasaron 5 minutos. Qué bueno. Sí. Bueno, así que... ¿Y cómo sientes el lugar ahora? Más calmado. Sí, la verdad no hubiera entrado aquí yo solo nunca. Así de noche. Pero ya se siente más liberador. Ya no da miedo. No. Incluso cuando desperté en la mañana, me sentía pues diferente, no me sentía cansado ni nada. Como si hubiera dormido todo el día. Wow. Con ganas de trabajar. Sí. Y te había dicho que me estaba levantando y levantando. Okay, guys, welcome to our last night in the 1523 Covenant. So, right there is where a priest used to live. Right here is where people have seen 12 monks walking. Behind that, all the way around, we are in a 12-hectare farm. It's a place where people used to hang themselves, and people actually got hung. We also have some nuns having abortions, killing their babies, all that sort of thing. But the good thing is that last night was our soul clearing, which means that tonight this place is fucking light as a feather. I'm not kidding. Like, it is by far not at all the same place as yesterday. I mean, the change is just insane. I just turned on the lights because this is actually my second tour of the place, because I'm an idiot and I thought I was filming and I did the whole tour when I realized I was not recording. Yeah, just sort of thing I would do. We have the kitchen over here where I have stored some delicious pastries. And in case you're wondering, I am completely all alone by myself in a 12-hectare farm. Oh, except a caretaker all the way on the other side. So it's gonna be fun. If he disappears or something happens, well, you know what happened. Or you actually will never know what happened. See you tomorrow.